Hola. Iniciamos hoy una exploración a fondo, de algo que nos toca a todos, la educación y el aprendizaje. Tenemos aquí un resumen bastante concentrado, parece material de estudio, sobre enseñanza y aprendizaje, lleno de conceptos, la verdad. Sí, un buen punto de partida, desde luego. Pues sí, hoy no vamos solo a resumir. La misión es intentar destilar las ideas clave, ¿sabes? Esas que marcan un antes y un después en cómo entendemos todo esto. A ver, ¿qué es exactamente la educación? Buena pregunta, para empezar. ¿Y en qué se diferencia de la pedagogía o la didáctica? Porque, bueno, a menudo se usan casi como sinónimos, ¿pero lo son realmente? Es una confusión habitual, sí. Vamos a intentar aclarar estos términos y, sobre todo, a entender las teorías que buscan explicar cómo funciona esa cosa tan compleja que llamamos aprender. Ok, vamos a desempaquetar esto, como se dice ahora. Venga, a ello. La clave está en el método, en la teoría, en el profesor, en el alumno. Vamos a buscar pistas. Un poco en todo, me temo, pero vamos a ordenarlo. Empecemos por lo básico, entonces. El material que tenemos define educación como el gran paraguas, ¿no? Dice que es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores. Exacto. Ujú. Pero también un fenómeno social, la forma en que transmitimos cultura y fomentamos el pensamiento crítico. Es como el qué y el por qué más general, ¿verdad? Eso es el fenómeno amplio. Y dentro de ese marco, pues la pedagogía sería la ciencia que lo estudia. Ah, vale. No es solo opinar sobre educación, que opina todo el mundo, claro. Es investigarla sistemáticamente, apoyándose en la psicología, la sociología, la filosofía. Entiendo. Es el estudio riguroso de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entendido. Educación es el fenómeno, pedagogía la ciencia que lo analiza. Pero, entonces, ¿dónde encaja la didáctica? El texto la presenta como una disciplina aplicada, ¿no? Más enfocada en el cómo. Exacto, en el cómo. Dice que su finalidad es formativa y que se ocupa de seleccionar métodos y organizar la enseñanza para que sea eficaz. Precisamente. Si la pedagogía es la ciencia, la didáctica es, digamos, su brazo ejecutor, la tecnología o el arte, según cómo se mire, de llevar la enseñanza a la práctica. Interesante esa doble visión, tecnología o arte. Sí, y me gusta mucho la raíz que menciona la fuente, docere, que es enseñar, y distere, que es aprender. Ah, mira, Sugiere algo fundamental. La didáctica no es solo la acción del que enseña, sino también la facilitación del que aprende. El foco se comparte, ¿sabes? esa dualidad es interesante, sí. No es solo soltar información y ya está, Claro. sino asegurarse de que el otro la acoge, la procesa, la hace suya. Pero, a ver, en la práctica, en el día a día de un profesor, no se mezclan todo el tiempo la pedagogía y la didáctica. Por supuesto, claro que sí. En la acción docente real están intrínsecamente ligadas. No puedes separarlas tajantemente. Ya, me parecía a mí. Un buen profesor reflexiona sobre su práctica, y eso es pedagogía aplicada en el fondo, para ajustar su método, y eso es didáctica pura y dura. Pero bueno, separar los conceptos nos ayuda a entender las diferentes dimensiones, la reflexión teórica por un lado y la acción práctica por otro. La didáctica se preocupa por las herramientas, las estrategias concretas del aula. Tiene sentido, sí. Para analizarlo está bien separarlos. Y sobre esas herramientas y enfoques, el material menciona tres perspectivas sobre la didáctica: tecnológica, artística y profesionalizadora e indagadora. ¿Son como estilos diferentes de enseñar o...? Más bien son formas de entender qué es la didáctica y cómo debería funcionar. La tecnológica busca la eficiencia, casi como una ingeniería de la enseñanza, ¿sabes? Ingeniería, vale. Planificación rigurosa, objetivos medibles, basarse en la ciencia para garantizar resultados, prima la eficacia y la sistematización. Suena muy estructurado, muy científico. ¿Y la artística? El texto la compara con el arte. Habla de creatividad, sensibilidad, hasta menciona a Goya y Picasso. Exacto. Esta visión resalta que enseñar tiene mucho de irrepetible, de intuición, de conexión humana, algo que no se puede programar del todo. Claro. Ve al docente como un artesano o un artista, que adapta sus herramientas, por así decirlo, de forma creativa a cada situación y a cada estudiante. Valora la sensibilidad, la capacidad de improvisación, pero significativa, claro. Son enfoques que parecen casi opuestos, ¿no? La ciencia rigurosa frente a la sensibilidad artística. Pues ahí está lo interesante, ¿verdad? Más que opuestos, yo diría que reflejan una tensión real en la enseñanza. ¿Es una ciencia o es un arte? Buena pregunta. Probablemente ambas cosas.
Y la tercera perspectiva, la profesionalizadora indagadora, surge un poco de ahí, creo yo. ¿En qué sentido? Pues reconoce que el conocimiento sobre cómo enseñar bien no está terminado, no es algo fijo, que se construye día a día colaborando entre profesores, investigadores, incluso estudiantes y familias. Es una visión más dinámica, más colectiva, más en construcción. Entiendo. No es elegir una entonces, sino entender que la enseñanza tiene todas esas facetas. Necesita estructura y ciencia, sí, pero también humanidad y creatividad. Y además está en constante evolución. Exacto, esa es la idea. Vale, pues pasemos al otro lado de la ecuación. Hemos hablado de enseñar, pero ¿qué significa realmente aprender? Otra pregunta clave. El material lo define, bueno, de forma general, como el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores o actitudes. Sí. Pero la clave está en una definición más precisa que cita, creo que basada en Schunk, dice que es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera. Cambio perdurable. Eso es. Y, muy importante, que ese cambio es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Vale, cambio perdurable y resultado de la experiencia. Eso es importante. O sea, no vale un cambio por estar cansado o porque has crecido sin más. Tiene que ser algo que se queda, ¿no? Exacto. Y que has conseguido a través de la práctica o la interacción con el mundo. Justo. No es como crecer más alto, que eso es maduración biológica. Es más como aprender a montar en bicicleta. Ah, claro. Requiere esfuerzo, práctica, caídas. Vamos, experiencia. Y una vez que lo consigues, algo ha cambiado en ti de forma duradera. Y ese cambio no es solo externo, como saber pedalear. No, no para nada. Afecta también a lo interno, a lo que sabemos, a nuestras habilidades, a nuestras estrategias mentales, incluso a nuestras creencias sobre lo que somos capaces de hacer, a nuestras actitudes. Es una transformación bastante profunda, la verdad. Vale, entendido. Y si queremos entender científicamente cómo se produce esa transformación, ¿cómo lo hacemos? Porque imagino que habrá muchas ideas sobre cómo aprendemos. ¿Cómo sabemos cuáles son más sólidas? Pues aquí es donde entran las teorías científicas. Una teoría en ciencia no es una simple opinión o una ocurrencia. No, claro. Es un conjunto de principios que intentan estar basados en evidencia y que intentan explicar un fenómeno. Y para que una teoría sobre el aprendizaje sea considerada robusta, tiene que cumplir ciertos requisitos. El texto menciona varios, sí, Sí. como la evidencia empírica, la coherencia interna, pero hay un par de ideas filosóficas que me llamaron la atención sobre cómo se validan estas teorías. Una es la navaja de Occam. Es la idea de que lo más simple suele ser lo mejor. Efectivamente, dicho rápido y mal, sí, ante dos teorías que explican lo mismo, la que necesite menos suposiciones o sea más sencilla, pues suele ser preferible. Es un principio de parsimonia, de no complicar las cosas innecesariamente. Vale. Y otra idea crucial que a mí me parece fundamental es el falsacionismo de Karl Popper. Falsacionismo. ¿Qué significa eso exactamente? Dos. Ah. Una teoría que no puede ser puesta a prueba, una teoría para la que no podríamos imaginar un resultado que la contradijera, no es realmente científica, según Popper. Buscar activamente cómo romperla, y que no se rompa, eso es lo que le da solidez. Provisional, siempre, pero solidez. Ostras, qué interesante. O sea, la confianza viene de intentar refutarla y no poder. Curioso. Eso nos ayuda a filtrar, ¿no? A no quedarnos con la primera explicación que suene bien sin más. Precisamente. Estos principios, simplicidad, falsabilidad, coherencia interna, basarse en datos, actúan como como un control de calidad para las teorías del aprendizaje. Nos ayudan a distinguir entre ocurrencias y explicaciones con fundamento científico. Muy útil tener ese control de calidad en mente. Pues con eso, el material repasa varias teorías importantes. Empieza con los conductistas, ¿no? Como Pavlov y su famoso perro que saliva con la campana. Sí, el condicionamiento clásico. Ujú. Y Skinner, con sus ratas aprendiendo a pulsar palancas para conseguir comida. El condicionamiento operante, exacto. Son los pioneros en intentar estudiar el aprendizaje de forma observable y medible. Pavlov se centró en cómo asociamos estímulos y respuestas reflejas. La campana y la salivación. Eso es. Y Skinner en cómo las consecuencias de nuestras acciones, los refuerzos o los castigos, moldean nuestra conducta voluntaria. Lo de la palanca y la comida. Justo.
Para ellos, aprender era básicamente un cambio en la conducta externa, observable. Pero, a ver, suena un poco limitado para explicar todo lo que aprendemos los humanos, ¿no? Como si fuéramos solo máquinas de estímulo-respuesta o de buscar recompensas y evitar castigos. Totalmente. Sus aportaciones fueron muy importantes en su momento, claro, y siguen teniendo aplicaciones, pero pronto surgieron otras visiones que miraban más hacia adentro, hacia la mente. Ahí entra Piaget, imagino, con su constructivismo cognitivo. Exacto. Piaget cambió el foco radicalmente. Él dijo que aprender no es recibir información pasivamente como si fuéramos un cubo vacío, Claro. sino que es construir activamente nuestro propio conocimiento interactuando con el mundo. Veía al niño como un pequeño científico que experimenta y saca conclusiones. Es un cambio brutal de perspectiva, la verdad, de ver al aprendiz como alguien a quien llenar, a verlo como alguien que construye. Y luego está Vygotsky. ¿Qué aporta él de nuevo? Pues Vygotsky complementa a Piaget de una forma crucial. Si Piaget se centró mucho en la construcción individual, Vygotsky nos recuerda que aprendemos fundamentalmente con otros, en un contexto social y cultural. Ah, el factor social. Fundamental. Su concepto clave es la zona de desarrollo próximo, es decir, aquello que no podemos hacer solos todavía, pero que sí podemos lograr con la ayuda de alguien más experto. Un profesor, un compañero. Exacto. El aprendizaje, dice él, tira del desarrollo, y el lenguaje es la herramienta clave para pensar, para comunicarnos, para internalizar ese aprendizaje social. O sea, no aprendemos solos en una burbuja, sino en interacción constante. Y mencionan también a Bandura, que habla de aprender observando a otros, ¿no? Justo. Bandura y su teoría de aprendizaje social actúan como un puente, digamos. Demostró que podemos aprender sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias nosotros mismos. ¿Cómo? Simplemente viendo lo que les pasa a otros. Eso es el aprendizaje vicario, o imitando a modelos que observamos. Tiene sentido, aprendemos mucho imitando. Y Bandura introduce también una idea muy potente, la autoeficacia. La creencia en nuestra propia capacidad para hacer algo es clave para que nos esforcemos y aprendamos. Si no crees que puedes, ni lo intentas. Muy cierto. Y para que el aprendizaje sea útil de verdad, basta con construirlo o con observarlo. El texto menciona a Ausubel y el aprendizaje significativo. Ausubel se centra en algo muy práctico, sobre todo para la educación formal. Dice que para que aprendamos, de verdad, para que el conocimiento se integre y no sea solo memorizar para el examen, Que es lo que pasa muchas veces, con nuestra estructura de conocimientos previa. Si no hay conexión, si no le encontramos sentido, el aprendizaje es superficial y se olvida fácilmente. busca la significatividad. El anclaje con lo previo. Exacto. Hay que construir puentes entre lo nuevo y lo viejo. Tiene toda la lógica del mundo. Y finalmente, el material menciona a Paulo Freire. Su enfoque parece ir un paso más allá, ¿no? Sí, Freire le da una dimensión política y ética al aprendizaje que es, bueno, fundamental. Para él, la educación nunca es neutra. ¿Cómo que no es neutra? Pues que siempre sirve a unos intereses. Puede ser una herramienta para oprimir, para mantener el status quo, o puede ser una herramienta para liberar. Él propone una pedagogía crítica. ¿Y en qué consiste? Se basa en el diálogo horizontal, en la reflexión sobre la propia realidad, lo que él llama concientización, para entenderla críticamente y, sobre todo, para transformarla. El aprendizaje como un acto de empoderamiento y de búsqueda de justicia social. Vaya recorrido hemos hecho. Hemos pasado de ver el aprendizaje como una respuesta casi automática refleja, El conductismo. a entenderlo como una construcción mental individual, Piaget, luego social, Vygotsky, Bandura. después conectado y significativo, Ausubel, y finalmente como una herramienta de transformación personal y social. Freire. Exacto. Esa evolución es fascinante. Y ojo, no es que una teoría anule completamente a la anterior, ¿eh? Más bien, cada una aporta una pieza al complejo puzzle de cómo aprendemos los seres humanos, desde los mecanismos más básicos hasta las implicaciones más profundas. Se ve que es un puzzle con muchas piezas. Y toda esta riqueza teórica, todas estas ideas, ¿cómo intentamos llevarlas al aula? El material habla mucho de el currículo por competencias. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Es la última moda educativa o...? Bueno, tiene algo de tendencia, pero la idea de fondo es potente. Intenta superar la simple transmisión de contenidos, de datos. Una competencia no es solo saber algo, el conocimiento puro y duro. ¿El saber qué? Eso es, sino también saber cómo usarlo, la habilidad, el saber hacer, y además querer usarlo adecuadamente,
la actitud, los valores, el saber ser o saber estar. Saber, saber hacer y saber ser. Vale. La idea es preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones complejas y reales, no solo para repetir información en un examen, que sepan desenvolverse, vamos. O sea, pasar del saber qué al saber hacer y saber ser, pero en contexto aplicado. ¿Y cómo se planifica eso? Suena complicado. Requiere una planificación curricular diferente, claro. Ya no basta con hacer una lista de temas y subtemas. No. Hay que empezar por definir qué competencias se quieren desarrollar. Luego, pensar en actividades, en experiencias que permitan a los alumnos practicarlas. Aquí entran las metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, estudio de casos, trabajo cooperativo. Métodos donde el alumno hace cosas para aprender, no solo escucha. Exacto. Y hay que seleccionar los contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales, que son necesarios para desarrollar esas competencias. Y muy importante, diseñar una evaluación que no solo mida el resultado final con una nota. El examen de toda la vida. Claro, sino que acompañe todo el proceso. Que sirva para dar feedback, para que el alumno y el profesor sepan qué va bien y qué hay que mejorar. Es la evaluación formativa. Y todo esto, idealmente, debe estar alineado con el Plan General del Centro Educativo, lo que llaman el Proyecto Educativo Institucional, el PEI. Suena complejo, sí. Implica un cambio grande respecto a la enseñanza más tradicional, esa centrada en el profesor, explicando, y el alumno escuchando y tomando apuntes. Totalmente. Implica un cambio de roles fundamental. El docente pasa de ser el principal transmisor de información a ser más bien un facilitador, un guía, un diseñador de experiencias de aprendizaje, un mediador. Un rol diferente. Y el estudiante, por su parte, toma un papel mucho más activo. Se convierte en el constructor principal de su propio conocimiento, trabajando a menudo de forma colaborativa con otros. Y para eso se necesitan esas metodologías activas que mencionabas antes. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, la clase invertida, flip classroom. Todos esos métodos donde el alumno está en el centro, ¿no? Justo. No es lo mismo escuchar una clase magistral sobre cómo funciona un motor que intentar desmontar y montar uno aunque sea uno sencillo de juguete. Las competencias se desarrollan fundamentalmente en la acción, en la práctica reflexiva. Pero, como bien intuyes tú misma, llevar esto a la práctica de forma generalizada y bien hecha tiene sus retos. No es fácil. Me imagino. ¿Cuáles dirías que son los principales? Pues el material apunta a varios y son bastante reales. Por un lado, se necesita una formación docente continua y diferente. Los profesores necesitan herramientas y apoyo para este cambio de rol. Lógico. Por otro, hay que saber adaptar la enseñanza a la enorme diversidad de alumnos que hay en cualquier aula. Diferentes ritmos, intereses, contextos. El gran reto de la inclusión. Exacto. Además, la evaluación por competencias es más compleja que poner una nota numérica. Requiere observar procesos, usar rúbricas, portafolios. Es más trabajo y requiere un cambio de mentalidad también. Y supongo que la conexión con el mundo real. Fundamental. Hay que asegurar que lo que se aprende en la escuela conecta de verdad con las necesidades de la vida fuera de ella, con el mundo laboral, con la ciudadanía activa. No es un camino fácil, como decía, requiere un compromiso sostenido de todos. Profes, familias, administración. Ha sido un recorrido intenso, pero muy revelador, la verdad. Hemos ido desde aclarar qué es educación, pedagogía y didáctica, Los conceptos básicos. hasta ver cómo la ciencia intenta entender el aprendizaje con sus teorías, desde las más conductuales a las más sociales y críticas, y cómo todo eso se intenta traducir con mayor o menor éxito en una práctica educativa más enfocada en competencias aplicables a la vida. Un buen resumen del viaje. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? O sea, la idea principal, ¿cuál sería? Pues yo diría que la idea principal es que entender el aprendizaje es entender un proceso increíblemente complejo y multifacético. No depende solo de una buena teoría o un buen método mágico. No hay recetas mágicas. Me temo que no. Está influido por cómo funciona nuestra mente, sí, pero también, y mucho, por con quién aprendemos, en qué cultura vivimos, qué herramientas usamos, y hasta por el propósito que le damos a ese aprendizaje. Es sistémico, ¿no? Interconectado. Absolutamente. Y tal vez, para cerrar, podríamos lanzar una pregunta. Algo para la reflexión personal de quien nos escuche. Adelante.
Sabiendo que aprender es esta mezcla tan potente de procesos internos como la memoria o la atención, con influencias sociales y el propio contexto, ¿de qué manera ser más consciente de cómo aprendemos, cada uno, hacer un poco de metacognición, de pensar sobre cómo pensamos y aprendemos, podría cambiar nuestra forma de afrontar nuevos retos de aprendizaje? Interesante. Ya sea en los estudios, en el trabajo o en cualquier aspecto de la vida personal. Quizás entender un poco mejor el mapa de cómo funciona el aprendizaje nos ayude a navegar mejor nuestro propio viaje de aprendizaje continuo, ¿no crees? Desde luego. Una buena pregunta para quedarse pensando.